Buenas tardes, una vez más. Estamos transmitiendo desde Minneapolis, Minnesota, aquí en este ministerio, regresando a casa. Vamos a continuar con la carta a los Gálatas. Y aquí estamos en este Shabbat para volver a continuar, ¿verdad? Lo que estamos anunciándoles. Todas las personas que están allá escuchando este audio, saludos y que el Creador los siga bendiciendo y los siga dirigiendo a través de su Ruach HaKodesh para que les pueda dar discernimiento. Y en el momento que estamos interpretando estas palabras de Pablo, pues también puedan comprender estas palabras que él habló y pueda quedar claro el mensaje. Así es que empezamos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol ha'amin, venatan lanu et torato noten haTorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha dado la verdad de la Torah y establecido la vida eterna en nosotros. Bendito es Yahweh, dador de la Torah. Amén. Nos quedamos en Gálatas 1:8. 1:8 de Gálatas. Cuando nos dice: mas aún si nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. Palabras fuertes, como les decía la semana pasada, en el Shabbat anterior, que Pablo tuvo que haber tenido una autoridad y un buen motivo por el cual dijo estas palabras, y de otra manera no pudo haber hablado así tan fuerte, porque ya esa palabra de por sí ya causa intrigación entre las personas, ¿verdad? En ese tiempo, pues él se estaba diciendo obviamente que eran opositores de lo que Yeshua había establecido. Y como les decía, pues hay gente que dice que se le aparece la Virgen, el ángel no sé qué, el ángel Gabriel, Rafael, no sé qué tanto, se les aparecen. Y todo eso. Entonces aquí lo que les dice son malditos. Si alguien les dice algo diferente a ese evangelio que le han anunciado, pero el que le está anunciando Pablo con sus discípulos. No vayan a pensar que es el evangelio que hoy se predica en todos los lugares, en todas las iglesias, la mayoría de las iglesias católicas romanas, se predica un evangelio que ese sí es diferente, y a ese es al que se refería Pablo precisamente, que era un evangelio diferente del que él y sus discípulos estaban anunciando. Precisamente eso era lo que él ya estaba adelantándonos. Y eso es lo que son, como lo dice él, anatemas. Ahora, ¿qué nos dice Deuteronomio 27:1? Por eso les digo que Pablo, para hablar así de fuerte, tuvo que haber tenido una autoridad así, grande. Como les digo,
El Evangelio es la palabra que permanece para siempre. ¿Y cuál es? La palabra de Dios. 27:1 de Deuteronomio. Ordenó Moshe con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardarán todos los mandamientos que yo les prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Yahweh tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra de Yahweh tu Dios te da, que Yahweh tu Dios te da. Tierra que fluye leche y miel, como Yahweh el Dios de tus padres te ha dicho. Oirás pues la voz de Yahweh tu Dios y cumplirás sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy. Eso es lo que dice Deuteronomio 27. Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirmara las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Sí ven de dónde se agarra Pablo? De esta frase, de este versículo de Deuteronomio 26, perdón. Maldito el que no confirmara las palabras de esta ley para hacerlas. Ahí está la palabra anatema, la que ocuparon en este versículo con Pablo para traducirla más bien. Y aquí es importante, Pablo tuvo esa libertad de decir lo que dijo, por eso mismo, porque está escrito, porque está citando lo que dijo ya Moshe anteriormente. Y un mensaje que no lleva la Torá implícita es un mensaje maldecido por Dios, ya que Pablo no recibió el evangelio a través de una religión establecida. No había, sí había, era lo que le llamaban fariseos, escribas y fariseos en ese tiempo. Eso ya era una religión establecida. Cuando él vino a los pies de Yeshua, pues fue por revelación del propio Yeshua, que se le apareció, y como él lo cuenta en el libro de los Hechos, pues así es como pasó. Después de eso, después de esa revelación que tuvo, pues fue donde pudo entender que toda esa religión establecida en la que él estaba metido, pues no valía nada, lo tenía por basura, dice él. Y claro está, porque era establecida por hombres. Había sido establecida por esos hombres que solo se encargaron de ponerle cargas a las personas, lo cual Yeshua estuvo obviamente pues en contra. La religión, vas a decir, ¿por qué no? Porque él ya no recibió el evangelio a través de una revelación establecida. Porque esa religión ya se había corrompido, ya había diluido el evangelio. El ser humano nunca cambia. Dios no cambia. El ser humano tiene la misma naturaleza, la misma tendencia. Y lo que sucedió en esa época de los profetas sigue sucediendo todavía hoy en día. No hay nada nuevo. El evangelio, ¿qué es el evangelio? Es la Torá. Por eso es que dice que hay que obedecerla. La instrucción, ley dada a Moshe, que por el mensaje de Yeshua se predica. Y se dice que Yeshua murió. ¿Por qué murió? Por los pecados, para perdonarnos y librarnos de los castigos de la ley. Pero una vez que ya te perdona y que te rescata, ¿qué se supone que tendrías que hacer? Dejar de pecar, dejar de transgredir. Por eso, una vez que te enseña que Yeshua murió y resucitó, te tienen que enseñar ahora cómo vivir como discípulo,
O sea, ¿cómo tienes que vivir siendo discípulo de Yeshua? Y dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les enseñé. Aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, les dice. Pablo no recibió el evangelio del judaísmo, ni de sus rabinos. Gálatas 1:10, fíjense. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No había una institución religiosa en la época de Pablo que estuviera predicando la sana doctrina, que estuviera enseñando literalmente lo que estaba escrito. Y lo que dice Efesios 3:1-6, en esa revelación que dice Pablo, que es ese evangelio hacia los gentiles. Efesios 3:1. Por esta causa yo hablo, prisionero de Cristo Yeshua, por ustedes los gentiles. Si es que han oído de la administración de la gracia de Dios, si han escuchado de eso, dice, de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Recordemos que estuvo 3 días, 3 noches, y luego dice qué es lo que tuvo que hacer para recibirlo, y luego qué fue lo que se le cayó de los ojos cuando ya pudo ver. Escamas. Los peces tienen escamas. Y el Creador profetizó a través de Jacob que Efraín se iba a hacer como los peces del mar. O sea, muchos también. Aparte que significa pues abundancia, muchísimos. Los apóstoles serán principalmente pescadores. Yahshua les dijo, ustedes serán pescadores de hombres. Pablo entiende que los gentiles son esos peces descendientes de Jacob, descendientes de Efraín. Eso es lo que él entiende. Efesios 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Yeshua por medio del Evangelio. Por medio de que los gentiles son partícipes de las promesas, ¿por medio de qué? Del Evangelio. Y ya vimos qué es el Evangelio, que es la Torá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener las promesas? Tomar el Evangelio, tomar la palabra, la Torá, y serás partícipe de las promesas. Si no tomas la Torá, si no tomas todo lo que está escrito, ¿podrías ser partícipe de esas promesas? No. Tienes que ser purificado con agua, tienes que ser limpiado por su Torá. Gálatas 1:13, porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Aquí sí ya es muy fácil todo esto, pues ya se dijo que es iglesia también, porque aquí dice sobremanera la iglesia de Dios. Los llamados fuera de un sistema, eso es lo que quiere decir iglesia. Estaban saliendo de un sistema religioso y Pablo era parte de ese sistema religioso, y cuando se empiezan a salir, ¿qué hacen los que dirigen el sistema religioso? Perseguir, te amenazan. Eso lo recuerdo yo también, conmigo pasó. Que te empiezan a hablar, te empiezan a decir pues cosas incoherentes, sin sentido, de que el diablo pues te va a acechar, que te puede pasar esto, te puede pasar aquello. Y ciertamente sí pasa, hermanos, porque a mí me pasó. Pero ¿por qué creen que pasa? No es porque te alejaste de ese sistema, que prácticamente pues es un sistema que te contamina. Es por las mismas oraciones que ellos hacen.
hacia esa persona que quieren que regrese al sistema. Y si te pasa, si muchos han experimentado eso, se darán cuenta de lo que estoy hablando. Te empiezan a pasar una serie de cosas que tú te sorprendes porque es la oración que ellos hacen, pidiendo que tú regreses a ese sistema, que porque si no te vas a perder, según ellos. Y lo que logran hacer en ti es que te pasen cosas a ti que nunca imaginaste. Puedes perder hasta tu trabajo, puedes hasta perder hasta la vida, porque ellos están orando fervientemente para que tú regreses al sistema. Es peligroso todo eso que hacen, a tal punto de que personas que yo he escuchado que se han salido de esos sistemas han quedado locas también, de verdad. Y muchas cosas han pasado a diferentes personas. A mí, por la gracia del Creador Todopoderoso y por su misericordia, gracias a Dios, no me pasó eso, pero sí viví de cerca todos esos tipos de incongruencias en mi vida personal. Pero les digo, eso es lo que hacen, persiguen, te amenazan y te empiezan a decir muchas cosas. 14 de Gálatas. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí hay una frase muy importante que hay que connotar. Tradiciones de mis padres. Hay que entender esas diferencias. No dice él, no está diciendo, siendo mucho más celoso de las leyes de mis padres, sino dice de las tradiciones de mis padres. Nótense la diferencia. Y eso lo vamos a definir luego de las tradiciones de mis padres. ¿A qué se refiere? (1:15) de Gálatas. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí probablemente está citando algo con lo que él se identificaba con Jeremías. Porque eso mismo se le dice a Jeremías en el capítulo 1. Si analizas el mensaje de Jeremías, es muy parecido al mensaje del apóstol Pablo. 16 de Gálatas. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. No fue de inmediato cuando tuvo la revelación con su rabino Gamaliel o con los líderes a decirles todos sus hallazgos. ¿Qué es lo que muy probablemente hubiera pasado? Pues lo que pasa con todos los sistemas religiosos, cuando Dios te muestra algo muy fuerte en las escrituras y que a veces ya tienen los moldes o sistemas muy establecidos que ya no están abiertos a escuchar nada diferente. Es necesario que el Señor haga odres nuevos. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Aquí, la revelación que recibió Pablo fue una revolución para él. Él conocía sin duda las escrituras. Ya había leído todos los profetas, era un hombre erudito en las escrituras. Hay escritos que se han encontrado que dicen que Pablo era un insaciable lector en las escrituras. Así lo tienen con ese título. Hay evidencia de eso en sus cartas. Y en los últimos días de su vida, cuando le dice a Timoteo, bueno, a lo que yo sé, lo que he estudiado, es que la carta a Timoteo no la escribió Pablo, sino fue uno de sus discípulos en nombre de Pablo. Pero ese es otro tema que después vamos a tratar para que se pueda comprender mejor. Bueno, eso es lo que se dice, que en esas evidencias de esas cartas, que en los últimos días de su vida de Pablo le dice a Timoteo, tráeme los pergaminos. Estando en la cárcel oscura sin luz eléctrica, porque allí no estábamos como hoy. Sí, no había ni internet, no había wifi, no había nada de esto, ni YouTube.
No estaba esa información tan accesible, ¿verdad? Ya todo, estaba ancianito ya él. Le dice, tráeme los pergaminos. Una persona obsesionada en las escrituras, prácticamente. Imagínense, ya casi ya ni veía, me imagino. Y luego sin luz, ¿cómo ibas a leer? Es increíble, Pablo era un obsesionado por la lectura realmente. ¿Y si se acuerdan de esa frase que tan es así que hay un momento en el que está compareciendo ante la autoridad? ¿Sí se recuerda en el libro de los Hechos? Las muchas letras ya te volvieron loco, Pablo. Que le dice el rey Agripa, creo es. Si no me mal no recuerdo. Era muy obsesionado por leer, le encantaba leer los profetas. Y si ya tú estás leyendo las cartas de Pablo y las has leído muchas veces, las has repasado como yo, verás cómo cita a un profeta siempre. Cita a otro, cita los textos perfectos de uno y de otro. Y era una época que no había internet, no tenías acceso a todo esto. No es fácil. Tenía memoria muy, muy prodigiosa, Shaul. Pero ya cuando dice esto, se me dio esta revelación, lo único que tuvo que hacer el Señor fue darle unas cuantas llavecitas en esos 3 días. Lo único que tuvo que hacer era ¿qué? Unir cabos. ¿Cabos de qué? De toda la profecía. Tuvo que decir, sorprendido. Y el darse cuenta que todo en ese tiempo estaba corrompido, el saber que la misma escritura dice que Dios sujetaría a todos en desobediencia para que al final, pues, tuviera misericordia de todos, Pablo supo que todo estaba corrompido. ¿Qué fue lo que hizo? Se fue a Arabia. ¿Qué había en Arabia? Sería la pregunta de todos, me imagino. Pues en esa zona donde anduvo el profeta Elías, precisamente, donde está el monte Sinaí. Y como él dijo, a ver, volvamos al origen, volvamos a donde se recibió originalmente la revelación divina. ¿Dónde fue? Monte Sinaí. Como que él dijo, volvamos a los fundamentos, a las bases. Me voy a ir donde se recibió originalmente la revelación divina, que fue allá en Arabia precisamente. Y actualmente hay una investigación que ha ubicado el monte Sinaí en Arabia Saudita. Se fue ahí, al monte de Dios, al monte Horeb. Dice que estuvo 3 años a solas en un lugar desierto en el monte, escuchando. O sea, ya no estaba escuchando lo que decía el rabino fulano o perengano. No. O al sacerdote o, o al pastor X. No. Él se fue a solas y dijo, a ver, Señor, aquí estoy, instrúyeme. ¿Te imaginas eso? En esos 3 años que él se fue, ausente de toda la población, prácticamente el mismo Adón Yahshua lo instruyó. Y está cumpliéndose lo que les leí al principio. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Palabras de nuestro Adón Yahshua. ¿Sí? Eso es lo que él prometió. Si oyes su voz. Elías también se fue al monte Horeb. Se aisló y después obtuvo un mensaje poderoso entre el pueblo de Israel. En Gálatas 1:18, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de Ladón. Aquí
se derriba otra vaca sagrada del catolicismo. De que el Señor no tuvo hermanos. Esta es una de las varias citas del Nuevo Testamento donde dice que Yeshua tuvo hermanos después que nació Yeshua. Hasta se mencionan por nombre en uno de los evangelios. Dice que también fue con Jacobo. Jacobo era el líder de la comunidad de creyentes en Yeshua. Que se formó una secta dentro del mismo judaísmo que creían que Yeshua era el Mesías. Y el líder de esa comunidad era Jacobo, nada más y nada menos que el hermano del Adón Yeshua. El hecho es que se menciona en Hechos 15, válgase la redundancia, Hechos 15. 1:20 de Gálatas, en esto que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicio, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía. Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Aquí como que hace un pequeño recuento de su currículum, de su historia, de cómo fue su llamamiento, y a partir del capítulo 2 va a entrar en temas muy complejos y profundos de esa revelación que él tuvo. ¿Cuál es la revelación que él tuvo que le hicieron cambiar su manera de ver la fe? ¿Qué le hicieron dejar de amoldarse a la religión tradicional y predicar el mensaje que predicaba? Allá por su instructor y rabino Gamaliel. Pablo estaba contando cómo es que él entendió ese mensaje, cómo fue que a él le fue dada esa revelación, cómo fue el proceso y dice que pasó alrededor de 17 años, 17, para ser capaz de entender este mensaje. Y conocía las escrituras este personaje, o esta persona, Saúl, como casi nadie, de verdad. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. El evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Yeshua, para reducirnos a esclavitud. Tito era griego, no era un israelita, obviamente. Ya vemos aquí que Pablo andaba predicando entre los gentiles, pero Pablo dice que él no lo obligaba a circuncidarse. Y aquí entra un tema muy importante, controversial. De hecho, es uno de los temas centrales, ese tema de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? ¿En qué consiste la circuncisión? ¿Dónde se instituyó la circuncisión? ¿Y a quién se le instituyó la circuncisión? Para eso hay que empezar a descifrar estas preguntas, para poder entender de qué va a hablar Pablo, porque este capítulo 2 es muy, muy interesante, porque también habla de este tema controversial. Y para entender la circuncisión, vamos primero a formular estas preguntas y a contestarlas. Ya sabemos, muchos sabemos, que la circuncisión consiste en cortar el prepucio del miembro varonil. Y prepucio en hebreo se dice orla. No hola, orla, que significa barrera. La circuncisión en la carne, en el caso del varón o de los varones, que son la cabeza del hogar, obviamente,
son los encargados de transmitir la fe a su familia. Y el corte del prepucio, espiritualmente y simbólicamente hablando, representa el echar fuera de uno lo que limita, y considerando que se encuentra en el miembro varonil, tiene que ver con las pasiones instintivas del varón, del ser humano. Entonces, si Abraham es llamado a hacer un pacto con Dios y ser guiado por la espiritualidad, ¿qué implicaba el pacto de la circuncisión? Que él iba a hacer a un lado sus pasiones, sus instintos humanos, carnales. No quiere decir que iba a hacer a un lado sus instintos, sino que iba a subyugar la parte instintiva a las cosas del espíritu. Que iba a poner en primer lugar la vida y en segundo lugar la vida en este mundo, la vida instintiva. Eso es en esencia la circuncisión. Entonces le dice a Abraham que se circuncide y de ahí en adelante toda su descendencia, y se debía hacer al 8º día. Después, en la época de la salida de Egipto, Dios instituye que si a alguien quería ser parte del pueblo de Israel y salir de Egipto y celebrar la Pascua, pues tenían que hacer lo que decía la ley, que tenía que circuncidar a cada varón, y de esa manera ya eran parte del pueblo de Israel. Cuando la circuncisión o el circuncidarse fue instituido en el tiempo de Moshe, la implicación que tenía era hacerse miembro del pueblo de Israel, ser parte del pueblo de Israel. Si una persona gentil, una persona extranjera quería convertirse a la fe de Dios de Abraham, tenía que circuncidarse. Y en el caso de las mujeres, pues no era necesario, solo era un mandamiento para los hombres, y a partir de ese momento ya eran un miembro de la familia de Israel. Estaba obligado a guardar la Torá, dada al pueblo de Israel. Si esa era la manera de hacerse hijo de Dios, de alguna manera, el término de hijo de Dios es que vas a estar en una relación de obediencia con Dios. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero para ser hijo tienes que tomar una decisión. Entonces, si el mandamiento de la ley para convertirse en hijo de Dios era el pacto de la circuncisión, ¿cómo es que Pablo aquí está hablando que él no obligó a los gentiles a circuncidarse, y en este caso a Tito? Si ese era el paso que tenía que dar para pasar a ser parte del pueblo de Israel. ¿Cómo es que aquí Pablo empieza a tomar estas decisiones? Hay muchas razones por las que Pablo decidió esto. No circuncidar a Tito. Recordemos una vez más, en la época de Pablo, el hecho de que él circuncidara a Tito implicaba convertir a Tito al judaísmo. En ese tiempo. Por eso no lo obligó. Esa era la implicación. Llevar a cabo una circuncisión era, ya no eres gentil. Ya no eres griego, te convertías en un judío y miembro del pueblo de Israel. Pablo andaba predicando entre los gentiles, pero no obligó a Tito a circuncidarse. No dice en algún momento que no se hubiera circuncidado. Lo que dice es que no lo obligó a circuncidarse. Y aquí surgiría una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Es posible obligar a alguien a circuncidarse? ¿Es posible a alguien a que se convierta? ¿Eso lo podemos hacer o tiene que ser una decisión personal de cada quien? Es una decisión personal. Entonces, ¿cuál es la controversia, el conflicto de la circuncisión? Adelantito lo vamos a seguir, lo vamos a mirar en los siguientes versículos. 2:3 de Gálatas. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Yeshua, para reducirnos a esclavitud. Aquí se introducen dos conceptos muy importantes dentro del entendimiento de la teología cristiana de lo que es la libertad y esclavitud. ¿Qué es libertad y qué es esclavitud? ¿Qué es para la mente hebrea? Para la mente de Pablo, ¿qué es libertad y esclavitud? ¿De dónde creen que lo extrae el apóstol Pablo? ¿Qué significa estar en libertad y qué significa estar en esclavitud? Vamos a ver que para lo que Pablo está escribiendo aquí, el circuncidarse, el aceptar que tenía que circuncidar a Tito, era de alguna manera reducirlo a esclavitud. Pero ¿cómo que reducirlo a esclavitud? ¿A qué se refiere esto? Vamos aquí
a ver el contexto de la circuncisión de la circuncisión a los gentiles. ¿Cuál es el capítulo que habla de la circuncisión a los gentiles? El decreto que se tomó para los gentiles de que se circuncidaban y no se circuncidaban. ¿Dónde se tomó la decisión de no circuncidar a los gentiles? Libro de los Hechos. Hechos 15, si mal no lo recuerdo. Que nos dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moshe, no podrán ser salvos. Eso es lo que se les decía allí. Y aquí vean la palabra rito. La palabra rito así, es clave. Muy importante. Fíjese cuál es el tema de este concilio que se toma allí en Jerusalén. Ese decreto apostólico que se toma respecto a los gentiles. Venían algunos de Judea y muchos gentiles. Muchos extranjeros estaban acercándose a la fe hebrea. Estaban creyendo en Yeshua, que era el Mesías. Los apóstoles empezaban a recibir a muchos. Y empezó a haber una alarma allí en Jerusalén. ¿Por qué creen que a los judíos allí de Judea, de Jerusalén, les importaba que un montón de gentiles estaban asistiendo a las sinagogas? ¿Dónde se enseñaban en esa época las escrituras? En las sinagogas. O sea, la fe relacionada con el Mesías era una fe de las sinagogas. El judaísmo era el que enseñaba acerca del Mesías. No existían las iglesias como ahora las conocemos. Si pensáramos un poco en las sinagogas de aquella época, sinagogas cuyos miembros estaban muy enojados o no queriéndose relacionar con gente que no era judío, porque la misma Torah prohíbe los matrimonios mixtos. No permite que una persona israelita se case con una no israelita. Está prohibido por la Torah. Tiene que mantener la fe, no unirse en yugo desigual. Y entonces si nos ponemos a pensar qué pasaba en las sinagogas, donde de repente se empezó a decir, ya llegó el Mesías, y empezaban a predicar, y un montón de gentiles empezaban a acercarse junto con sus hijos, y en esa época tenían muchos hijos. ¿Qué creían que hacían las familias judías, pues de alto estatus? Y que ven un montón de gente extranjeras que venían a las sinagogas y que empezaban a coquetearles a sus hijos judíos de nacimiento. Imagínense. ¿Cómo es que mi hijo se va a enredar con ese gentil? Y a veces ni estatus alto tenían como el que muchos de ellos tenían. También en el imperio griego hubo mucha asimilación. En la época del sacerdote Esdras, se empezaron a casar con gente extranjera. Y se trajo muchos males a la nación. Y debido que ellos ya tenían una historia del unirse con extranjeros, es que estaban muy, muy escépticos, estaban muy herméticos, muy cerrados en aceptar unirse con extranjeros. Entonces llegó el momento en que ya no sabían qué hacer con esta cantidad de gentiles que estaban llegando. Y que Pablo era el que los andaba trayendo, diciendo: vengan ustedes, son parte del pueblo de Israel. Y el Mesías ya los salvó. Ese era el mensaje que les daba Pablo. Y para Pablo, esos gentiles no eran simples gentiles, eran israelitas camuflajeados. Ya tenían una apariencia de griegos, eran israelitas asimilados. Y Pablo les empieza a decir a todos a ellos: ya no son extranjeros, son coherederos de los santos, herederos de la promesa y miembros de la familia de Dios. Ustedes son parte del pueblo de Israel, vénganse, siéntense. Y empieza a invitar. ¿Y ustedes qué creen que hacían las autoridades cuando veían que Pablo andaba invitando a todos esos gentiles? ¿Qué creen que pensaban las autoridades en aquella época? ¿Qué le pasa a Pablo? ¿Por qué está trayendo gentiles? Le acusaban de estar metiendo gentiles al templo. Había secciones en el templo en Jerusalén donde estaba prohibido que entraran los gentiles. Y por ahí algunos lo vieron con gentiles y pensaron que los estaba introduciendo al templo. Eso era todo un caos.
Entonces estaba dando en esa época el tema, el tema que vamos a hacer con todos estos gentiles. Y esa es la solución que se les da, Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moshe, no pueden ser salvos. Entonces rito, la palabra rito, que es una palabra clave en este versículo. Y como ya saben, siempre uso el diccionario Strong, G1486, que sería como ETH, comilla, guión O, eto. Y en la traducción es un verbo primario para ser usado como hábito o convencionalmente. Y también es como manner en inglés. Ahora, entonces aquí le está diciendo, si no se circuncidan conforme al hábito, porque ya les digo, quiere decir hábito o convencionalmente. Eso es lo que principalmente quiere decir esta palabra que les deletreé. No sé cómo se pronuncia realmente, no sé si es eto o no sé, yo la pronunciaría así, pero a lo mejor no, a lo mejor estoy mal. Para eso mejor se las deletreo, porque muchos de ustedes saben que solo van a escuchar mi voz en el audio y pues no los voy a poner en ninguna, como yo no edito el video así con palabras casi, pues para mí es más cómodo hacer deletreo de las palabras. ETH, comilla, guión O. Y si ustedes los quieren buscar, pues si tienen un diccionario Strong y si no vayan a lo que es a Google y puedan ponerle la G1486 del Strong. Y eso es hábito. Entonces aquí, conforme al hábito sería la traducción, la transliteración que dicen, si no se circuncidan conforme al rito de Moshe, sería conforme al hábito de Moshe. Así. Conforme a la costumbre o a la tradición de Moshe, no pueden ser salvos. Entonces, no es... el tema no es la circuncisión, el tema es la tradición de Moshe. ¿Cuál costumbre? ¿Cuál tradición? ¿Acaso ahí en la Torá dice cómo se debe hacer la circuncisión? Eso es lo que Pablo está tocando en ese punto. No lo dice, no dice cómo le hagas. No dice ponte a orar para hacer la circuncisión, no dice haz esto, haz aquello, solo dice que cortes el prepucio, eso es toda la instrucción que te da. Lo cual para nosotros es claro y dice, solamente hazlo y ya. No te preocupes si presentaste esto, presentaste aquello, hiciste una oración, no la hiciste, te olvidó. No te preocupes de eso, tú solamente cumple con el precepto que se le dio a Moshe. Circuncídate y ya. Corta el prepucio y ya. Pero ¿qué es lo que hacían en este tiempo, en esta época, como les digo? Pues hacían muchos hábitos, muchas costumbres que nada tenían que ver con lo que sí era el mandamiento, sino que ellos le habían agregado. Es como cuando decimos allá en México, los que son de México lo van a entender muy bien, le ponen mucha crema a sus tacos, prácticamente. Le quisieron poner más crema a sus tacos. Y es por eso que le estaban agregando o alterando al mandamiento. Y esa es la confusión que tenemos hoy en día. Muchos la teníamos. Gracias al Creador ya salimos de ese error. Entonces, como les digo, ¿qué sucedió entonces? Con el tiempo se desarrolló el procedimiento quirúrgico. Ahora lo vemos. Cómo se debía hacer la circuncisión y causó controversia rabínica incluso, de cómo se debía hacer la circuncisión de forma correcta y se empezaron a hacer tradiciones.
hay algo que está históricamente documentado en los libros de Macabeos, que en nuestra Biblia no aparece, pero si ustedes van a una Biblia católica romana, ahí les va a aparecer Macabeos. Y si tienen oportunidad de leerlo en algún momento, léanlo y se van a dar cuenta. Entonces es la época del Imperio griego. Los griegos super admiradores, saben, del cuerpo humano. Se creían dioses. Esos fueron los creadores del gimnasio que hoy vemos en todos lados, ¿verdad? Gimnasios ahí, esculpiendo su cuerpo delante del espejo, amándose, deleitándose de ellos mismos, imagínense. Em, yo no digo que no te ames, sí te puedes amar, pero hasta cierto límite, tampoco sobrepases los límites como ellos, ¿verdad? Que ya al grado de que se creían dioses, imagínense, pueden creer eso. Llegó el momento en que los griegos empezaron a imponer su cultura y en que los griegos trataron de unificar a todos los imperios bajo el gobierno de Alejandro Magno. Llegó el momento después de la muerte de Alejandro Magno, que uno de sus generales llamado Antíoco, Epífanes, si se acuerdan, ¿no? Quiso controlar al pueblo judío y para asimilarlo y quitarle los rasgos de su identidad les prohibió la circuncisión, les prohibió que se siguieran guardando el día de reposo, las festividades bíblicas y muchas cosas más que hoy obviamente pues ya conocemos, pero en ese tiempo pues, se había quitado todo eso. Y eso es con el fin de asimilarse a las naciones. Por eso se quitó todo esto, gracias a este varón, Antíoco Epífanes. Recuérdenlo bien, ese nombre nunca se les va a olvidar, que, que es el que se inventó toda esta teología del cristianismo en cuanto en cuanto a decir ya no a la circuncisión, no a las fiestas del Creador y no al día de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a este varón. ¿Qué creen que sucedió con muchos de los judíos, de muchas de las familias judías? Habían unas que eran un poco más como ligeros, lights, que le dicen. Las que no se querían meter en problemas y que querían andar en la moda, en la onda del imperio griego. Dejaron de circuncidar a sus hijos. E incluso algunos que desde niños se habían circuncidado, según el libro de Macabeos, se sometieron a operaciones quirúrgicas para revertir la circuncisión. ¡Qué barbaridad! Me da hasta risa, porque realmente que sí, sí, sí llega uno a ese punto. Cuando se ciega uno, llega a cometer cosas que de verdad que después nos dan risa. Y según la historia de Macabeos, lo hacían para poder entrar a los gimnasios. Porque entraban desnudos en aquella época. Y para que no se dieran cuenta que eran judíos, pues sí hicieron algo en sus miembros, para que no se notara. Y a consecuencia de que se estaban revirtiendo la circuncisión, se empezaban a regular algunos procedimientos para que fuera posible revertir la circuncisión. Muy probable la circuncisión original en la época de Abraham era algo muy simple, algo como cortar un poquito. Porque sí se acuerdan algunos, o no sé si todos, sean lectores, ¿verdad? Y sobre todo se acuerdan. A Josué, ¿verdad? También antes de entrar a la tierra prometida, se circuncidó también a los varones, según los textos de la Torá. Y los agarró y los circuncidó a todos. Ahora ya es con anestesia y en quirófano. Imagínense. O sea, Josué agarró una piedra, perdón, afilada. Fue todo. ¿Qué cuchillos, qué anestesia, ni qué nada? También Séfora, ¿se recuerdan? Tomó a su hijo, le hizo rápido la circuncisión al niño. Por eso les digo que era como que era un corte muy simple, muy pequeño. No era algo grande como hoy en día. Por lo que se lee, se entiende.
Y sin duda, pues el tema de la circuncisión del Nuevo Testamento es el todo. Porque Pablo le dice a los filipenses que se guarden de los perros, que se guarden de los mutiladores del cuerpo. Así les habla. Los perros es un término peyorativo que se usa para los gentiles. Guárdense de los perros, dice, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión de Cristo, así se dice. Y después a los Gálatas les dice, pues esto ya mejor que se corten todo. Sí se recuerda también eso, ¿no? Y eso me causa gracia porque había un varón que decía que no se quería cortar no se quería pues someter a la circuncisión porque pensaban que le iban a cortar todo. Que se iba a quedar hasta impotente. Vaya, es el colmo, vaya, pues, de entender eso, ¿verdad? Entonces por eso mucha gente no quiere circuncidarse, no quiere cumplir con el mandamiento del Creador. Pero ellos se lo pierden, realmente, pues es una dicha ser parte del pueblo de Israel y que eso eh, te pueda identificar, pues que mucho mejor. O sea, el tema no era de que se hacese la circuncisión o no con Pablo, eso no era el tema. El tema era la circuncisión ritual, la circuncisión de acuerdo a la tradición, la que era autorizada por los rabinos. ¿Con quién tenías que ir? Pues con los rabinos. Si un hombre quisiera tener una circuncisión alágica, pues tiene que ir con los rabinos. ¿Y eso qué implica? Pues que se va a someter a toda la tradición y costumbres de los rabinos, de lo que ellos digan. Entonces eso es lo que estaba sucediendo en el libro de los Hechos. La única diferencia que Pablo y sus discípulos y todos los seguidores de Yeshua era que no estaban sometiéndose a las tradiciones de los ancianos. Y es ahí donde empezaron a alcanzar a muchos gentiles que de igual manera no estaban sometiéndose a la tradición también de los rabinos. Y fue así que empezó a causarse una división. ¿Por qué era tan importante? Porque en el futuro, si esos hijos de gentiles iban a querer casarse con gente judía, no iban a poder porque estaba prohibido por la Torá. En aquella época era algo muy importante. Entonces, ¿qué hacen? Dice que suben unos de ahí de Judea y dicen, bueno, vamos a circuncidarlos conforme al rito de Moshe. Y si no los circuncidamos así, no pueden ser salvos. Y Hechos 15:2 dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar de esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión, de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Qué es una conversión? Se estaban convirtiendo al judaísmo. ¿Quién los estaba convirtiendo? Los apóstoles. ¿Y en el nombre de quién se estaban haciendo esas convenciones? En el nombre de Yeshua. Yeshua les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. ¿Y qué es bautizar? Pues dentro del contexto judío, el bautizo es lo que se hace después de la circuncisión. Después de que un hombre se circuncida, ya se convierte en judío. Es meterse como en agua. A partir de ese momento es un judío. En el caso de las mujeres es someterse a un baño ritual. A partir de ese momento se considera judía. El tema del bautismo se estudia, ya lo hemos estudiado nosotros, pero vamos a estudiarlo. Después también la tevilá, que es el bautismo, la inmersión en agua. Y eso lo vamos a ver en otro tema, para que también las personas que están escuchándonos quizás sepan
quizás no lo sepan, pues tener más clara la idea de la Tevilá. Con la ayuda de Dios, pues vamos a poder explicarlo de una manera mejor detallada. Y entonces, ¿qué estaban haciendo los apóstoles con los gentiles? Los estaban convirtiendo al judaísmo, a la fe de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y en el nombre de quién? En el nombre del rey de Israel, el Mesías. Él les autorizó las conversiones. Entonces ellos les estaban convirtiendo y luego estos iban felices a las sinagogas y les decían, ¿y a ti quién te convirtió? Y ellos decían los apóstoles en el nombre del rabino de Nazaret, Yeshua, que resucitó y es el Mesías. Es así como los contestaban. ¿Y qué cara creen ustedes que iban a poner los rabinos en esa época? Imagínense. Pues exactamente lo que sucede hoy. Si tú llegas ahora a las sinagogas y le dices, yo soy un converso, me convirtió el rabí Yeshua de Nazaret, mis hijos ya se pueden casar con sus hijos y todo eso, sucedería exactamente lo mismo de aquella época. Dirían así, ¿quieres ser parte? Vamos a ver tu circuncisión. ¿Quién te la hizo? Y ya le dices, pues el fulano de tal, el Moguel. ¿Cómo se llama el que hizo aquí en esta congregación? Ya se me olvidó el nombre de él. Mijael, creo. Y van a decir, pues ahí el doctor Mijael. ¿Y qué te va a decir? No. Vamos a ver que esté hecha conforme a la halajá rabínica. Es lo que te van a decir. Y Hechos 15:3 dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles. Causaban gran gozo a todos los hermanos. Y allegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia. Ya sabemos que la iglesia es los llamados fuera, ¿eh? Y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moshe. Eso es lo que les dice. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Lo que era, cuando dice mandarles que guarden la ley de Moshe, tenemos que ver el significado de la ley de Moshe. Lo que significa para nosotros la ley de Moshe, para ello, es mucho más que la ley escrita. La palabra evangelio, pues ya aprendimos que es la palabra de Dios, la Torah. Los gentiles la escucharon y la creyeron, la recibieron y ya andaban viviendo conforme a eso. Entonces Gálatas 2:3. Mas ni aun Tito, como les decía, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y eso a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Yeshua para reducir nuestra esclavitud. De acuerdo a la escritura, ¿qué nos trae libertad? ¿Qué es lo que nos trae la libertad? De acuerdo a la Biblia. Pues Salmos 119:44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. 45 de Salmo 119. Es el más largo, el extenso. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Sí ves cuál es la verdadera libertad? Aquí lo está diciendo. Rey David en su salmo. Uno de sus salmos. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Guardaré tu ley siempre, para siempre, eternamente. Eso es lo que significa libertad, según el rey David.
Juan 8:31. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Palabras de nuestro Adón Yeshua. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es verdad? Si nos dice que conoceremos la verdad nos hará libre, ¿qué es verdad? Y Yeshua les dice: tu palabra es la verdad. Les dijo él: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la palabra que se hizo carne. Eso es lo que implica la manifestación de la palabra del Eterno. Y sí, porque su vida reflejaba la palabra de Dios. Juan 14:23. Respondió Yeshua y les dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cuál sería la palabra que estaba predicando Yeshua? La Torá. Y si estudias la palabra que citó Yeshua, te vas a dar cuenta que el libro que más citó Yeshua fue el libro de Deuteronomio, que tiene que ver con la reconfirmación del pacto y con la reentrega de la Torá, después de que Israel anduvo en el desierto 40 años. Primera de Juan 2:7. Hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. ¿A qué palabra está refiriendo? A la ley de Moshe de los profetas. Es cuando dice mandamiento antiguo. Y la palabra que han oído desde el principio, esa es la ley de Moshe y los profetas. Juan 8:33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Qué frase, ¿no? Me recuerda mucho esa frase en los tiempos que anduvimos escuchando las teologías de hombres. Y en ese momento, ¿de quién eran esclavos? En ese momento cuando le decían a Yeshua eso, que son linajes de Abraham, de Roma y antes de Grecia, antes Persia y así hasta que llegamos a Egipto. ¿Cómo que no habían sido esclavos? Más bien siempre habían sido esclavos de alguien. Y le respondieron, en el 34, Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ya dijimos que es pecado, transgresión de la ley, de la Torá. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Qué somos, esclavos o eres hijo? Así que si el hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Ya nos liberó el hijo. Ya nos liberó de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de transgredir la ley día tras día, todos los días del año. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cavidad en ustedes. ¿Y por qué lo querían matar? ¿Nada más por eso? Imagínense. No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. ¿A quién los acusa? Moshe, en quien tienen su esperanza. ¿Por qué? Porque ellos decían que creían en la doctrina de Moshe. Y Yeshua le dice: no, la doctrina de ustedes no es la doctrina de Moshe. Juan 5:46. Porque si creyeran a Moshe, me creerían a mí, porque de mí escribió él. ¿Cuál es el requisito para creer en Yeshua y para entender a Yeshua? Creerle a Moshe, creer lo que escribió Moshe.
Pero si se desconoce lo que escribió Moshe y si rechazas lo que escribió él, para guardarlo, ¿será posible venir al verdadero Mesías si se rechaza a Moshe? Yeshua lo dijo, si creyeres a Moshe, me creyeres a mí, porque de mí escribió él. O sea, ya no hay manera de venir a Yeshua sin creerle a Moshe. Juan 7:19. ¿No les dio Moshe la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? ¿Por qué procuran matarme? Y esa es la jactancia de donde estaba, en la ley de Moshe, pero les dice que no la cumplen. Mateo 5:18. En verdad yo les digo que antes que se fundara cielo y tierra, que una letra y un punto de la Torá y los profetas cese de cumplir su función, porque todo será preservado. 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, vano será llamado en el reino de los cielos. En otras traducciones dice pequeño será, y aquí dice todavía hasta peor, dice vano será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta estas palabras? ¿Quién quiere ser llamado grande en el reino de los cielos? Amén. Yo sí. Bendito el Creador que nos ha llamado para hacer la instrucción, llevarla a cabo, ¿verdad? Lo siento por los que no han querido y no quieren, ni modo de su decisión. Y el Creador no obliga a nadie. Tienen libre albedrío y cada quien que escoja su camino. Entonces, ¿por qué dijo eso? ¿Acaso los escribas y fariseos no estaban guardando la ley de Moshe? ¿Por qué lo habrá dicho? ¿Será que ellos, estos escribas y fariseos, no estaban guardando la ley de Moshe tal cual? Lo más seguro es que no. ¿Por qué creen que se les quitó la autoridad a los profetas y a los fariseos en la época de Yahshua y se le entregó a los apóstoles? Sí, si nos fijamos, lo que hizo Yahshua fue entregar a los apóstoles la autoridad de enseñarle la escritura a las naciones. Ya no se les dijo a los fariseos de ese tiempo, a los escribas, no. Él agarró 12, vénganse, y los voy a instruir en la Torah, y así enseñan. Eso fue lo que hizo. No se la dio a esos rabinos de su época, porque nadie quiso escuchar sus palabras, nadie pudo entender el propósito de Yeshua. 2:5 de Gálatas, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con ustedes. ¿Sí se acuerdan de los falsos hermanos que estaban espiando la libertad? Esos falsos hermanos que estaban diciendo, esos que te delataban, que te decían, ellos no están siguiendo las tradiciones. ¿Por qué? Eso tiene que ver con el yugo. Decían, a ver por qué está siguiendo a Yeshua. Andaban viendo cómo se comportaban, qué estaban haciendo, qué cosas hacían allí. ¿Y qué les dice Pablo? A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con ustedes. Aquí tenía dos opciones, Pablo. Someterse a la autoridad de los escribas y fariseos y de la gente de Judea. Pero ¿qué dice Pablo? Pues para que el Evangelio permaneciese con ustedes, porque si no, después ellos ya no iban a tener la libertad de hacer lo que estaba escrito. Y tendrían que hacer conforme a las costumbres que ya estaban establecidas. Como un ejemplo de muchos, ¿verdad? De varios, como Mateo 21:23, que cuando vino al templo,
que estaban los sacerdotes principales, ancianos del pueblo, se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Le preguntaban. Sí, porque en la época de Yahshua tú no podías levantarte y enseñar así nada más porque sí, sí a la gente y andar dando tus interpretaciones o enseñanzas. Tú tenías que decir a qué escuela rabínica perteneces o qué rabino era el que te enseñaba. Y casi es parecido a lo que sucede hoy, si se dan cuenta. Que te dicen, ¿quién es tu cobertura? O bajo qué autoridad estás. Es lo que te preguntan. Y cuando Yahshua estaba enseñando, le preguntaban, ¿en el nombre de quién vienes o quién es tu maestro? Eso es lo que le preguntaban. Típico, ¿no? O imagínense ya Yahshua, ¿verdad? Viniendo de un sistema religioso implantado por el hombre, pues que dijera, yo tengo cobertura de tal congregación y tengo que dar el diezmo de los diezmos, imagínense, qué barbaridad. Eso es un robo total. Por eso le digo que es parecido a lo que hoy sucede también con todas las congregaciones. 21-24 de Mateo. Respondiendo Yahshua les dijo, yo también les haré una pregunta y si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no lo creyeron? ¿Quién le dijo a Juan que hiciera lo que hacía? ¿Se lo dijeron los esenios o se le ocurrió así nada más? ¿O le vino del cielo? Ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creyeron? ¿Reaccionaron al llamado de Juan? Cuando Juan les decía, arrepiéntanse generaciones de víboras, ¿a dónde les estaba diciendo Juan que volvieran? A la Torá, a las escrituras puras, sin mácula, y que desecharan las tradiciones que estaban ya implantadas en el judaísmo. Eso es lo que les estaba diciendo Juan. ¿Hicieron caso al llamado de Juan? Pues claro que no, porque Juan terminó decapitado. 21-26 Mateo, y si decimos de los hombres tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo, él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Yahshua les dijo, de cierto les digo, que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios, porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Oigan otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó del vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿De qué viña está hablando allí? Eso está si leemos la profecía de Isaías y los profetas, ¿de qué viña está hablando? De la escritura de la ciudad de Israel. Es la viña para él, o sea, la ciudad de Israel. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero.
vamos, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando, cuando venga, pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le pregunta Yahshua. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Yahshua les dijo, nunca leyeron las escrituras. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿A quién está diciendo esto? A los escribas y los fariseos, los encargados de enseñar la ley al pueblo. Ellos eran los encargados de transmitir la ley de Moshe. Eran como quien dice los labradores. Ellos eran los que tenían que producir fruto de obediencia en el pueblo. ¿Y qué hicieron? No lo cumplieron. Y les mandó a los profetas. ¿Y qué hicieron? Los mataron. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Fue claro para ellos que les estaba hablando a ellos mismos mediante esa parábola. Mateo 21:46. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Sí, él les hablaba directo. Así tal cual. Aquí hay un capítulo muy importante en Jeremías 8:7 y de Ezequiel 34 que habla de los pastores que dispersan a las ovejas. Que es el 8:7 de Jeremías. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Yahweh. ¿Cómo dicen? Nosotros somos sabios y la ley de Yahweh está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Sí? Había muchos que se decían sabios. Como dicen el 8. ¿Cómo dicen ustedes, nosotros somos sabios y la ley de Yahweh está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Aquí lo que dice Jeremías ya es en la época previa al exilio de Babilonia. Ya eso era algo muy fuerte, pero estaba sucediendo. Los escribas eran los encargados de copiar el texto de la Torá. Y si analizamos en el texto hebreo de las escrituras, es diferente al texto con el que escribió Moshe. Porque Moshe escribió en paleohebreo, un hebreo antiguo. Cuando el pueblo de Judá fue a Babilonia, utilizaron caracteres arameos de Babilonia. Y en el momento que se hizo ese cambio, la Torá perdió mucho de su riqueza, mucho de su esencia. Pero hay herramientas que se ocupan actualmente para ayudar con lo que es, con examinar los originales escritos, los textos que están ahí escritos. Y el 8:9 de Jeremías, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Yahweh. ¿Y qué sabiduría tienen? Les preguntaba Jeremías. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. ¿Se dan cuenta? Aquí lo que realmente les movía, la avaricia, el engaño. Por eso Pablo estaba mencionando el que no se iban a someter a ellos y ya estaba profetizando que el Señor les iba a quitar la autoridad y la iba a enseñar a otra generación que tuviera un fruto digno. ¿Sí ven lo que Yeshua ya les estaba diciendo? Gálatas 2:6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. ¿Sí?
Y él hablaba muy, muy simple acerca de los sabios de ese tiempo. Ya no eran como antes, que se referían así como, pues eran la gran autoridad, ¿no? Él ya no le importaba eso. En 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y te sigue diciendo, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. A Pedro se le entregó el apostolado de la circuncisión. Pedro tenía que compartir el mensaje a los judíos, a los circuncisos, y a Pablo a los incircuncisos. 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión. Espérate, ¿cómo va? Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Aquí Dios hace las cosas totalmente al contrario que nosotros. Si nosotros estuviéramos en la posición en la que está Dios y tiene a un hombre como Pablo instruido a los pies de un gran rabino llamado Gamaliel, hebreo de hebreos, ese hombre que conocía la ley, un hombre erudito, y del otro lado tienes a Pedro, un hombre común, pues del vulgo, sin letras, que no estudió en una escuela rabínica. Entonces, ¿tú a quién hubieras mandado a Sanedrín? ¿A Pedro o a Pablo? Pues a Pablo. ¿Cómo mandar a Pedro con los rabinos y a Pablo con el vulgo? Sería como que no encaja. Porque acuérdense que Pablo era un erudito, era muy estudioso. Pedro no. Pero Dios hace todo a su manera y manda a Pablo a enseñar el kinder a los gentiles. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cuando esa gente creyera, no fuera basado en su intelecto. Para eso. Para que para que la fe no fuera basada en la sabiduría de los hombres, sino del poder de Dios. Y ya cuando los escribas y los fariseos escuchaban a Pedro recitando texto tras texto de las escrituras, eso les causaba curiosidad y les interesaba al escucharlo por saber cómo le había hecho para saber tanto. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el propósito del Creador. Alabado sea su nombre porque Él siempre es sabio. Nosotros, si tuviéramos ese poquito de sabiduría, pues entendiéramos mucho mejor al Creador. Pero bien, sin más que decir ahora, concluimos aquí en este capítulo de Gálatas 2:10, perdón, y vamos a continuar para el siguiente estudio a partir del 2:11 de Gálatas, dándole continuidad a este evangelio, a este evangelio verdadero, el cual te aseguro que nunca te han predicado por otros lados. Pero gracias al Creador, que aquí nosotros estamos tratando de hacerlo para poder entender mejor las palabras de Pablo y sobre todo la Torá, que es lo más importante. Bendito sea nuestro Abacadosh y le damos gracias por este estudio